Buenos días, gracias por estar presentes en este seminario organizado en el contexto del aniversario de la carrera de Sociología y que es parte de dos seminarios. El primero, que está relacionado al destino de la sociología, y habíamos invitado para una reflexión, aquí está el doctor Mario Murillo, al doctor Félix Pazzi y al licenciado Giovanni Samanamur, ¿no? Acaba de llamar el doctor Félix Pazzi, dice que está en Sucre, que ha sido un contratiempo de urgencia que lo ha llevado a Sucre, por tanto no va a estar, ¿no? Esperamos que pronto llegue el licenciado Samanamur, ¿no? Para no retardar más y al menos cumplir mínimamente con nuestra actividad. Vamos a dar inicio y agradecer a Alison Speeding, que creo que es quien de una manera muy importante por sus características va a poner temas fundamentales y cuestionantes que nos ayuden en esta reflexión. Y está Mario, ustedes lo conocen, docente de la carrera, con una trayectoria ya importante, a pesar de ser uno de los más jóvenes docentes de nuestra carrera, y que ha estado pensando y reflexionando todos estos temas. Entonces, damos inicio a esta actividad nuevamente agradeciendo a todos ustedes y hemos pedido a José, que es el que hace la parte técnica de la transmisión en Facebook, y también a Nadia, que trabaja con auxiliares de investigación del IDIS para llevar adelante esto. Entonces, damos inicio a nuestra actividad. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras, ¿no? Inicialmente, cuando vi el título de este evento, pensaría que algún otro comida intelectual habría sacado un libro llamado El fin de la sociología, como ese libraco El fin de la historia de Francis Fukuyama, que hizo un tormento en una taza de té en su época. Y si las personas más jóvenes presentes no han escuchado de ese libro, no se preocupen, ¿no? Porque no han perdido nada. Pero resulta que no había sido así, pero entonces, personalmente yo he puesto el interrogante: ¿y cuándo el inicio de la sociología en Bolivia? Porque más o menos eso se ve en los contenidos mínimos de la materia llamada Sociología Boliviana 1 y 2, que en realidad es un saludo nacionalista a la bandera. ¿Y acaso Fausto Reynaga era sociólogo? ¿Acaso lo que él escribe es un manifiesto político? El hecho de que carece de validez empírica es irrelevante, porque la finalidad de un manifiesto político es animar a la gente a militar en su corriente. Y por eso, la validez histórica de lo que sea de lo expuesto en tal texto es irrelevante siempre que anima a la gente. Como los editoriales del diario se habían publicado en el pasado, que te daban ganas de salir a la calle a matar a un chileno, tipo cosa, ¿no? Pero eso no es sociología. Luego, los temas de moda, como por el 2010 había esa obsesión con las familias transnacionales y la preocupación con las madres que se habían ido a España y los hijos que se quedaban a cargo de sus abuelos y recibían las remesas de sus padres y los ganduleaban, chachaban del colegio, lo gastaban todo en MP3 y zapatillas Nike, dando la impresión que iba a ser una generación perdida, ¿no? Bueno, esa generación ya tendría 25 años, tal vez más. ¿Dónde están? ¿Esas familias siguen siendo transnacionales? ¿Se han vuelto y se han reunido aquí, se han reunido en allá? ¿Qué? Ya pasó de moda ese tema, ¿no? Solo como un ejemplo, ¿no? Luego, falsos objetos de estudio. Uno de los cuales es la así llamada migración, alias
movilidad humana. Bueno, la movilidad humana existe, siempre ha existido, es decir, que son traslados. Y esos traslados son el resultado de muy diversos procesos. Es decir, ponerlos todo en el bolso y empezar con el resultado no es un objeto de estudio lógicamente corriente, no lo es, ¿no? Tiene que empezar desde determinado factor estructural que puede desembocar o no en determinados traslados especiales y no tomarlo al revés. Luego, la plaga de la sociología espontánea. Bueno, igual ejemplo es los estudios sobre inseguridad ciudadana, ¿no? Pero mencionar solo una pregunta en una encuesta al respecto. ¿Usted ha sido objeto de un hecho de inseguridad ciudadana? Sí, no. Si la respuesta es sí, ¿lo has denunciado? Sí, no. Si la respuesta es sí, ¿dónde lo has denunciado? 1, en la comisaría. 2, en la fiscalía. 3, en los medios de comunicación. ¿Se dan cuenta? Eso es denunciar en el sentido coloquial, es decir, que se han robado su celular a mi hijo el otro día, ¿no? Hay artilleros tomando en el parque de mi barrio, ¿no? No tiene nada que ver con la denuncia propiamente dicha en la fiscalía o en la comisaría. Y sin embargo era un sociólogo que puso esa pregunta en su encuesta. Eso sí o sí es la sociología espontánea. ¿Cuándo no se saldrán de eso? Gracias. Bueno, y por si acaso la antropología boliviana está aún peor. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto formar parte de las actividades del aniversario de nuestra carrera. Un gusto estar compartiendo con Alicia en la moderación y esperemos que lleguen algunos más de los invitados. Yo partía un poco de esta pregunta que evidentemente es una provocación y me parecía que desde mi punto de vista la respuesta es muy fácil, es decir, la sociología está tan viva como siempre y tiene una serie, una variedad enorme de, me parece, utilidades e importancia, sobre todo en este momento. Entonces lo que voy a hacer es tratar de argumentar algunas razones por las cuales está viva y por qué es tan importante ahora, y más que reflexiones epistemológicas, entre comillas, o complejas o abstractas, voy a tratar de señalar algunos rasgos contemporáneos de manera un poco simple, incluso espontánea, pero contrastarlas con investigaciones, sobre todo tratando de ver investigaciones que se hacen aquí en Bolivia, se han hecho últimamente en Bolivia, y que yo creo que de alguna manera renuevan es una cierta sociología más ensayística y espontánea, ¿sí? Entonces, primer rasgo que yo marcaría, que me parece muy interesante de la sociología hoy, es que en medio de un ambiente de la opinión pública marcado por opiniones veloces, enfáticas, que simplifican todo y que asumen posiciones, como digo, muy estridentes, yo creo que mucha de nuestra sociología, sobre todo lo que hacemos en la carrera, algunos ejemplos concretos muestran más bien un trabajo más lento, sistemático, reflexivo, que produce resultados mucho más interesantes que esa costumbre contemporánea de reaccionar rápidamente frente a todo con posiciones muy tajantes, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en algunos ejemplos concretos que ya algunos de ustedes conocen, pero vale la pena verlos desde este punto de vista. Por ejemplo, el trabajo de Campuzano, que es de Javier Campuzano sobre el bullying, es un trabajo de campo muy largo, muy paciente, muy reflexivo, a veces incluso con posiciones instrumentales fuera de ciertas concepciones de ética de moda. Es un trabajo que además discute contra otras posiciones que, sobre todo psicologizantes,
sobre el bullying, y es también un trabajo que termina con conclusiones bastante demoledoras y fuertes, el bullying casi como una respuesta a la violencia escolar, ¿no? Y uno piensa en este tipo de investigaciones tan calmadas, tan largas, tan reflexivas, pero al mismo tiempo tan fuertes, en contraste justamente con una serie de opiniones veloces sobre el bullying que uno escucha en los medios o en otros espacios, ¿no? También hay otra tesis reciente que es muy interesante de Cristian Ponce, que él analiza el proceso de circulación de élites en Achacachi. Es un trabajo muy amplio, también muy largo, y además el objeto de estudio es largo en términos históricos, llamémosle. Entonces él puede ver en un proceso muy largo, casi un siglo, los procesos de circulación de élites en Achacachi, rompiendo con esas ideas estáticas de las dos Bolivias, y al mismo tiempo permite para explicar, por ejemplo, los conflictos que hace unos años se vivieron en torno a la alcaldía de Achacachi. Entonces, antes de las posiciones estigmatizantes, prejuiciosas, estáticas, este trabajo nos muestra transformaciones estructurales de larga data en base a un trabajo de nuevo muy denso en términos empíricos, pero también dialogando con, por ejemplo, Churumán y Flor de Clavel para el caso de los yungas. Y bueno, una tesis que también es bastante expresiva por sus características particulares es el trabajo de Rubí Peñaranda sobre los recolectores de basura, que en el caso de Rubí es un caso muy particular que no suele pasar en los estudiantes, francamente muy singular, excepcional, porque ella ya desde las primeras materias de metodología cualitativa, cuantitativa, fue acumulando conocimiento sobre el tema. En el mejor sentido estaba obsesionada desde temprano con ese tema, y el resultado de nuevo es un trabajo muy detallado, muy largo, que por ejemplo pone en cuestión esa mirada dicotómica entre el Estado y la sociedad civil. Ella muestra al final que las relaciones en torno a la recolección de basura entre el Estado y la sociedad civil son mucho más fluidas de lo que pensamos, menos dicotómicas, y bueno, como hay basura para todos, no entran en competencia de una manera tan mecánica como solemos pensar, ¿no? Entonces, ese sería para mí un primer rasgo, es decir, en momentos donde yo no tengo redes sociales, pero escucho muchas veces las opiniones en los medios o en los pasillos, me da la impresión de que estamos en un momento donde todo se zanja de manera rápida y polarizada, y me parece que la sociología es una de las pocas disciplinas en este momento que se da el lujo para trabajar con calma, y yo diría que en el caso de nuestra carrera eso se suma a, en algunos casos, trabajos de campo, como decía, muy detallados, muy comprometidos, que no se basan solamente en las entrevistas que muestran, digamos, el discurso público, ¿no? Entonces, creo que esa sociología tan vital, esa sociología tan de ensuciarse, por llamarlo así, es un primer rasgo que muestra su vitalidad. Un segundo rasgo me parece probablemente más importante, es que la sociología sirve para ir más allá de, por decirlo en términos clásicos, del sentido común. Es decir, debajo de lo evidente, la sociología encuentra condiciones y procesos, ¿no? Muchas veces eso que parece evidente, entre comillas, son realmente prejuicios y estereotipos que suenan muy bien, pero la sociología demuestra que esos prejuicios y estereotipos no son explicaciones razonables, y que más bien por debajo hay condiciones y procesos, ¿no? Alicia contaba al principio, por ejemplo, algunos ejemplos como el caso de la migración o las familias transnacionales, y yo creo que hay varios temas que se puede pensar. Primero que yo pensaba es el famoso y al que volvemos siempre, que es el tema del racismo, ¿no? Me parece que, por ejemplo, ya hay cierta acumulación de estudios que desmienten las posiciones convencionales, bastante compartidas en general, de que el racismo es una causa, y usualmente el racismo es la causa estructural de casi todas esas posiciones, incluso la desigualdad social o la estructura social, ¿no? Pero más bien hay varios trabajos que desmienten esa posición. Por ejemplo, después de haber escrito mucho contra eso, en la racionalidad del racismo, han tomado mucho mate de Huipala, son títulos de artículos. Spedding, en un artículo inédito que probablemente se vaya a publicar pronto, que se llama Caminando en Círculos, ella
vuelve a criticar esta idea de ver el racismo como una causa estructural, ¿sí? Y yo creo que ahora ya tenemos investigaciones que confirman esas intuiciones que hace tiempo Alicia criticaba, ¿no? Por ejemplo, pienso en el texto de Pablo Barriga y Sandoval, que se llama Antes a los bolivianos nos decían indios, ¿no? Donde ahí muestra, más bien desde una investigación muy profunda en una comunidad en Chuquisaca, cómo más bien los procesos que a priori parecieran ser étnicos se vinculan con la estratificación social, y además la manera como desde arriba atribuimos identidades étnicas, pero las personas de a pie, desde su propia mirada, no están contentas con esas atribuciones, y al mismo tiempo en última instancia muestra que existe una cultura nacional bastante más presente de lo que solemos pensar desde las dos Bolivias. O, por ejemplo, es interesante el trabajo, yo vuelvo siempre, es un trabajo que para mí es casi un aporte muy importante, que es el trabajo de Eduardo Paz González sobre una estructura de clases en Bolivia, donde con un trabajo muy detallado en base a la encuesta nacional de hogares, muestra las características de la estratificación más allá de estas obsesiones étnicas, ¿no? Entonces, al final, desde una mirada muy básica, es muy fácil remitirse al racismo como la causa estructural de todo, pero análisis más complejos demuestran que esta es una iniciativa muy insuficiente. Y aunque no tiene que ver con la sociología, yo quería aprovechar también, pensando en el sentido común, en ciertos acercamientos históricos, etnohistóricos que ponen en cuestión el mito de la conquista. Hay un libro que va a salir muy pronto por la editorial Mamahuaco, que se llama Invasores y Ancestros, Invasores como Ancestros, de Peter Gause, que es una traducción de la versión en inglés, y es un libro francamente que a mí me parece que puede ser una bomba, porque reinterpreta de una manera muy interesante la conquista, y como les digo, pone en cuestión el mito de la conquista. Como ustedes saben, Gause va a hablar antes de esa idea, mito de la conquista, en el sentido de que esa concepción errada de que la conquista define todo lo que somos hasta el presente, y sobre todo también como una relación de dominación directa entre un grupo por sobre el otro. Él dice que, él analiza el tema de cuando los españoles invadieron 1532 los Andes. Él pone el ejemplo, él analiza cómo los andinos interpretaron a los españoles como ancestros, los trataron como ancestros, y a partir de ahí desarrolla toda una reflexión muy interesante sobre la conquista, más bien como un proceso como estrategias de incorporación e incluso diálogo intercultural, ¿no? Y es interesante esto porque él, para analizar este tema, asume una nueva posición conceptual en torno al tema de hegemonía, ¿no? Por un lado critica la noción de hibridez y critica la noción de sincretismo, porque los ve como esencializaciones muy precarias, y más bien asume el concepto de hegemonía. Y es muy interesante porque él dice la hegemonía como el proceso por el cual las personas articulan comprensiones variables, ¿sí?, desde sus posiciones en diversas prácticas y relaciones, ¿no? Entonces esa formulación flexible y compleja permite comprender la interacción colonial desde una perspectiva mucho más densa, mucho más interesante, y como les digo, pone en cuestión el sentido común del mito de la conquista. Yo creo que este libro, como decía, va a ser una bomba que va a ayudarnos a comprender mucho mejor los procesos de interacción colonial en términos de la conquista, ¿no? Y lo último, en torno a ir contra el sentido común y las observaciones espontáneas, por ejemplo, se me ocurría que tiene que ver con el caso del emparejamiento, ¿no? Es decir, es interesante que tanto desde Álvaro García hasta Carlos Macusaya, para cubrir un arco amplio, siempre se escucha decir eso, de que en Bolivia la gente no se empareja con gente de diferente, entre comillas, raza o etnia, ¿no? Pero esos son observaciones espontáneas, incluso yo diría que pueden ser hasta recuerdos de una mala experiencia, digamos, pero el punto de fondo es que los pocos estudios que hay sobre emparejamiento en América Latina muestran que detrás de eso operan condiciones estructurales mucho más estables que, de nuevo, acudir rápidamente al racismo y a la discriminación. Hay un estudio de un amigo en México que yo siempre cito, muchos de ustedes me lo han debido escuchar
repetirlo 20 veces, pero a mí me gusta utilizar este ejemplo porque justamente ataca el sentido común, y él demuestra, hace un estudio amplio comparando las formas de emparejamiento, cómo la gente encuentra a su pareja en México, y la Ciudad de México y en Buenos Aires. Y él encuentra que en la Ciudad de México usualmente la gente termina casándose con personas de su colegio y de su barrio, mientras que en Buenos Aires la gente termina casándose con gente de la universidad o del trabajo, ¿sí? Eso ya habla de cuestiones vinculadas a la cercanía social, al pluralismo asociativo, donde se encuentran estas parejas en términos de condiciones sociales, y esa es una sociología seria en contra de, además, de nuevo, en base a un trabajo de campo muy amplio, revisión bibliográfica, interpretación teórica, que va mucho más allá de la simple enunciación de casos aislados, quejumbrosos en torno al racismo, ¿no? Entonces, yo creo que es un segundo elemento muy importante. La sociología va más allá, decía, del sentido común y de los estereotipos y estigmas que a veces compartimos, ¿no? Y terminaría con una cuestión que es importante. Creo que la sociología, aun cuando todavía arrastra ciertas posiciones militantes, me parece que en un momento donde la militancia política también se ha vuelto un poco irreflexiva y parece que marcará todo lo que hacemos, es interesante que la sociología asume muchas veces en lo posible posiciones más complejas, y sobre todo planteando que el mundo es lo que es y no lo que quisiéramos que sea, ir más allá de nuestros propios velos ideológicos, ir más allá de nuestras propias deseos, emociones y demás, ¿no? Y aquí yo quisiera empezar conmigo mismo, es decir, estaba pensando en el último libro que yo tengo, a pesar de que yo intento también siempre esa, digamos, entre comillas, neutralidad valorativa. Yo tengo una parte que es un análisis bastante, ahora viéndolo en perspectiva, digamos, y autocríticamente, es un análisis demasiado sesgado, demasiado radical sobre los choferes en La Paz, ¿no? Yo termino dándoles un palo enorme por su servicio, por su forma de actuar y demás. Y claro, después me puse a pensar, después, por ejemplo, contrastando con otros estudios, por ejemplo, Allison tiene un artículo que es genial, que se llama Esencialismo estratégico para quienes, que más bien ella muestra cómo el 21060 destrozó los oligopolios de transporte, en realidad el transporte libre, el decreto de transporte libre destrozó los oligopolios en las provincias. O recuerdo un comentario de James Duncan, que me decía que mi mirada era muy crítica a los choferes, porque en realidad en La Paz el servicio era bastante más, tenía mucha más cobertura que en otras ciudades del mundo, y ni que decir en Estados Unidos. Entonces yo me puse a pensar un poco de dónde había venido ese sesgo tan fuerte frente a los choferes, y tiene que ver con las fuentes con las que yo trabajé. Yo trabajé sobre todo con el seminario aquí, en esta parte, ¿no? Que era un seminario muy de izquierda, muy interesante, muy potente, pero los columnistas estaban teñidos también de una militancia muy profunda de la izquierda, del marxismo, y claro, ellos veían a los choferes solamente como conservadores, como aliados de la dictadura, casi solamente sin matices como los malos de la película. Malvados pequeños burgueses porque son dueños de sus medios de producción. Sí, malvados pequeños burgueses porque son dueños de sus medios de producción, sí. Pero el punto de fondo para mí era sobre todo esa imagen que había construido el diario aquí de los choferes, y que también se cruzaba de alguna manera con una parte de los testimonios que yo tenía de, sobre todo, personas de los barrios altos. Entonces, claro, al final, viendo en perspectiva, es muy fácil criticar a otros, pero cuando uno se pone a pensar en uno mismo, no es tan fácil construir esa noción de neutralidad valorativa, o las mismas fuentes trabajarlas con más densidad, y uno puede caer un poco en esos sesgos políticos, ideológicos, y dejar de lado un poco la realidad. Y claro, al final todo trabajo en el fondo es, como ya lo decía Popper hace mucho tiempo, falseable, y está bien que los equívocos de unos sirvan para que otros vayan a encontrar los mejores caminos, ¿no? Y otro ejemplo es, me ha pasado mucho ahora, escucho a mucha gente, sobre todo, claro, desde el lado que yo soy más cercano y del cual yo tengo posiciones, una crítica muy fuerte a Milei, por ejemplo, ¿no? Tremendamente fuerte y tal. Y el otro día hablaba con un amigo que me contaba que estaba empezando un estudio
de largo aliento, tratando de comprender a las votantes y a las militantes mujeres de La Libertad Avanza, del movimiento de Milei, ¿no? Y claro, él me decía, a mí no me interesa ya renegar, criticar, denunciar, sino tratar de comprender qué pasa. Y sus primeras intuiciones, él está en proceso todavía, pero él veía que mucho del kirchnerismo había sido tremendamente patriarcal dentro de sus instituciones, las mujeres habían tenido muchas veces posiciones subalternas, y al mismo tiempo un discurso muy fuerte, digamos, frente al feminismo, pero él decía que en la práctica, él veía en la vida cotidiana, seguían teniendo posiciones muy subalternas, por lo cual habían decidido muchas de ellas migrar a espacios libertarios donde paradójicamente tenían mayores posibilidades. Entonces a mí me parece muy interesante esto, porque en vez de fácilmente alabar o criticar a Milei, es mucho más interesante tratar de comprender cómo ha surgido ese proceso político, cuáles son sus características, y ir más allá de la posición fácil desde la militancia y de nuevo tratar de comprender, ¿no? Entonces yo diría que, entre otros, estos tres rasgos, el trabajo sistemático, largo, reflexivo, por otro lado, romper un poco con el sentido común y la sociología espontánea, y por último, tratar de ir más allá de la militancia, que a veces puede ser irreflexiva, son entre otros tres rasgos de por qué está viva la sociología, ¿no? Yo aquí asumiría una posición más ambivalente que la de Alicia. Por un lado, yo sí creo que tenemos una serie de limitaciones y que la sociología espontánea sigue teniendo mucha vitalidad, pero al mismo tiempo creo que hemos ido avanzando y creo que hay investigaciones que están muy bien hechas y que son muy importantes para tratar de comprender lo que somos, ¿no? Entonces, al final yo creo que la sociología es un oficio apasionante, muy reflexivo, muy analítico, y sobre todo creo que es un ejercicio para mí que implica, por decirlo de alguna manera, poner el cuerpo, es decir, hablar con las personas, ensuciarse, conversar o hacer encuestas muy detalladas donde cada pregunta sea pensada con mucha precisión y se piense en cómo va a ser la muestra, estratificada, aleatoria, cómo se la va a construir, que las observaciones sean muy comprometidas y una etnografía, que las entrevistas sean reflexivas y trianguladas y uno trabaja con testimonios. Y yo creo que al final eso es muy interesante porque lo que terminamos haciendo, creo, son buenas preguntas, les damos voz a las personas, tratamos de comprender lo que pasa, pero a veces explicamos más allá de lo que ellas mismas creen, y terminamos discutiendo con otros, argumentando con otros, poniendo posiciones frente a los otros, escuchando a los otros y discutiendo con ellos. Y quería terminar un poco pensando también en los temas de moda. Eso es interesante cuando uno piensa en la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, de nuevo está poniendo de moda eso, pero a mí me parece que por más útil que sea la inteligencia artificial, que puede serlo, lo interesante es lo que está detrás en términos reflexivos, como digo, en términos de las preguntas que se le va a hacer, el balance del estado que uno va a hacer. O sea, para volver a un par de ejemplos que he puesto aquí, el trabajo de Eduardo Paz González, probablemente la inteligencia artificial le hubiera ayudado a ordenar mejor sus datos, pero la idea de la investigación no lo hubiera construido ella, y la manera en que esa se construye no lo hubiera hecho ella tampoco. Entonces a mí al final me parece que también la sociología es en sí mismo un oficio importante, y es una cosa interesante que veo que es muy tremenda para mí de la inteligencia artificial, es que nos hemos dejado de dar cuenta que lo interesante no es solamente el fin, sino lo lindo es el camino. Es decir, el otro día le mandé a un amigo un artículo sobre fútbol e identidad brasilera, muy interesante, de unas, no sé, 20 páginas, y me respondió y me dijo, no tenía ganas de leer el artículo, así que mira, la inteligencia artificial me lo ha resumido en 4 párrafos, digamos, ¿no? Dice, pero bueno, a mí no es interesante saber lo que dice, sino lo lindo es leer toda la argumentación, digamos, ¿no ve? Y yo debo decir que a mí me parece que uno de los rasgos constitutivos de los jóvenes hoy, están un poco, algunos, o bastantes más de lo que pensamos, muertos de aburrimiento, están muy aburridos, y la inteligencia artificial a veces lo que hace es aumentar ese aburrimiento. Entonces yo creo que este es un oficio que puede dialogar con la inteligencia artificial, pero sin perder de vista el proceso apasionante, y cómo el camino es interesante, y cómo al final la sociología nos permite ver la sociedad rompiendo con prejuicios y desde una perspectiva más estructural y más detallada y más detenida. Eso, gracias.
Giovanni Samanamud dice que está en camino, pero siempre es una inseguridad. Podemos avanzar en la siguiente línea. Creo que las provocaciones, como lo ha señalado Mario, y yo también creo así, que nos ha planteado Alison, son muy importantes porque ayuda a tratar de ver más allá de lo que aparece y tiene una moda, ¿no? Y luego Mario ya nos ha detallado un conjunto de temáticas que son utilizadas muy comúnmente, son utilizadas en el mundo de la sociología, pero que no es suficiente, hay que ir más allá de todo lo que esto significa. Entonces, inicialmente pensaba que podíamos ya comenzar una rueda de preguntas, pero aquí llegó Giovanni. Por favor, adelante, Giovanni. Acaba de terminar su presentación el Mario, ¿no? Y creo que va a ser importante porque Giovanni no lo escuchaba a Mario, ¿no? Entonces vamos a escuchar sus propias visiones, sus propias reflexiones al respecto de la pregunta que hemos planteado, ¿no? Y que en su inicio Alison nos ha planteado un conjunto de sacudones, o nos ha presentado un conjunto de sacudones. Entonces, Giovanni, hemos comenzado con la presentación inicial de Alison. Ya Mario ha hecho una exposición acerca de lo que él considera que es la sociología como una actividad que está en permanente desarrollo y que está muy presente, y que la pregunta que se ha hecho del fin de la sociología es más una provocación, ¿no? Ahora queremos escucharte a ti, por favor. Gracias por estar presente. Gracias, mil disculpas por la demora. Bien, yo creo que la pregunta, aparte de ser una pregunta provocadora, en realidad es una pregunta que tiene un sentido real, desde el punto de vista de que hace bastante tiempo ha habido en el mundo, no solo en Bolivia, una sonada muy fuerte contra las humanidades y las ciencias sociales. Esto tiene que ver con el contexto. Estamos en un contexto bastante complejo, donde estamos enfrentando la incidencia de la tecnología, el algoritmo y la inteligencia artificial en el comportamiento humano. Las ciencias sociales se han caracterizado sobre todo por tratar de explicar esto que llamamos comportamiento social, humano, y si ahora estamos entrando a una era donde la tecnología incide sobre lo que es el comportamiento humano, esto cambia completamente muchos de los paradigmas de la concepción de la ciencia en sus orígenes, exclusivamente de la ciencia social. Por eso es que la pregunta no es casualidad, tampoco es una pregunta solamente provocadora, sino tiene que ver con la dimensión real de lo que está sucediendo actualmente. Yo creo que hay que partir de 3 puntos, para mí importantes, no tanto para responderse afirmativa o negativamente, sino sobre todo para reelaborar esta pregunta en el marco del nuevo contexto. Y esto tiene que ver con la tradición. El primer elemento, creo yo, que aquí es fundamental, es preguntarse sobre la identidad de la sociología, porque en realidad, cuando te estás preguntando sobre el fin, en realidad te estás preguntando sobre qué es la ciencia social o qué es la sociología. Esa es, en última instancia, una pregunta central, porque si esta pregunta no está bien respondida y ubicada, obviamente ahí vamos a tener dificultades para entender el papel que tiene ahora la sociología. En ese marco, yo creo que ha habido varios elementos de repensar el origen de la ciencia social. No tanto la sociología, porque aquí no está solo en juego la sociología, sino la ciencia social en su generalidad. Y hay que entender que una premisa que se ha difundido muy claramente sobre qué sería la sociología tiene que ver con el siglo XX. Específicamente, es a partir de después de la Segunda Guerra Mundial que se introduce en la ciencia social un concepto de ciencia que es absolutamente discutible, en mi opinión, para responder los desafíos de la ciencia social en el siglo XXI, ¿no? Esto que tiene que ver con la idea de que la ciencia y la sociología deben adaptarse a los modelos de la ciencia, entre comillas, natural, o la ciencia estándar, o la ciencia convencional.
Esto ha sido sobre todo desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, si ustedes revisan lo que dice Durkheim, lo que dice Weber, incluso Weber no le gustaba llamar a la sociología ciencia, sino hablaba de la economía como ciencia. Siebel no le gustaba que le dijeran sociólogo, le gustaba que le dijeran filósofo. Es decir, hasta ese momento, incluso los sociólogos se peleaban con Durkheim porque lo creían demasiado alemán, y también se peleaban con Weber porque lo creían demasiado francés. No había la sociología como nosotros la entendemos ahora. Esa surge en la Segunda Guerra Mundial. Y es Parsons, en mi opinión, el principal creador de esa idea de la sociología, que es una sociología cientificista, para decirlo de cierta manera, que está obsesionada en recuperar el objeto de estudio, el método de investigación, la técnica de investigación, que es el parámetro de lo que es la ciencia estándar de la física, de la química, la ciencia que ha tenido un auge en el siglo XIX y que evidentemente la sociología, la ciencia social acomplejada, ha querido recuperar ese fenómeno. Ahora, obviamente en ese marco, que es la ciencia que nosotros ahora, entre comillas, manejamos, pero habría que hacer aquí una nota. No solamente es esta ciencia la que actualmente manejamos, sino una crítica a esa ciencia, que yo llamaría historicismo. ¿Qué es el historicismo? Este historicismo es simplemente la relativización de la ciencia, la metodología y la técnica, que ya estaba presente en los pensadores del siglo XX. El ejemplo más claro es Popper. Popper, en la miseria del historicismo, en realidad lo que hace no solo es proponer una alternativa racional para la ciencia social, porque él plantea la tecnología del paso a paso, sino sobre todo, él ya entiende que la ciencia tiene un peligro con la historización. Por eso escribe ese texto, justamente para cuestionar el sesgo historicista que podría tener la ciencia en la concepción que él tenía. Entonces, en parte, Popper es el creador de este horizonte, para mí, tanto del cientificismo de las ciencias sociales como del historicismo, es decir, relativizar los métodos, ya no hay método, todo es narración, todo es técnica, ya estaba presente en él. En la medida que la historización se introduce en el concepto de ciencia estándar, obviamente aparece este tema. Por eso Popper es en parte racionalista, pero promotor de lo que llamaríamos en términos más técnicos posmodernismo. Esto se puede discutir leyendo con mucha precisión todas sus obras para entender cuán importante ha sido Popper para sellar lo que va a ser la ciencia social actualmente. Es decir, la construcción del objeto de estudio, la delimitación, la hipótesis, todo eso que más o menos es lo que estándarmente se entiende, estaba de alguna manera planificado con la idea de ciencia que está en Popper, ¿no? Pero yo creo que este otro punto, el historicismo, también le debe mucho a sus críticas y a sus posiciones y al intento de que él no quería que se vaya por este lado, y por eso recurre a esta estrategia metodológica. Ahora bien, estas dos respuestas a la sociología, tanto la idea de que la sociología se parezca a la ciencia, entre comillas, estándar, como la crítica historicista a esta ciencia, que es lo que vivimos ahora con el famoso giro colonial en América Latina, donde ese relativismo cultural, relativismo metodológico es lo que vivimos. Para mí no hay diferencia, hay una continuidad en esas dos formas de razonamiento. Porque la coyuntura actual te plantea un debate fuerte para ambos, ¿no? Y yo lo quiero reflejar ahí, porque ahí para mí estaría la respuesta, si eso no es el fin. De la entrada diría que no hay el fin, pero en función de que tú pienses muy bien la situación y respondas a esa pregunta ahora, ¿no? Primer elemento, la tecnología, el algoritmo, interviene en el comportamiento humano. Por lo tanto, el presente, la historia está producida. Primera cosa que no se puede pensar con la vieja concepción de la ciencia del siglo XIX estándar. La sociedad, la historia está completamente producida por la introducción del algoritmo. Es decir, el algoritmo que introduce elementos de comportamiento sobre el gusto, sobre el consumo, genera un tipo de realidad. El algoritmo que se introduce en las concepciones políticas y por lo tanto influye o no en cierto tipo de votación, construye la realidad. Y en ese marco, la idea clásica de ciencia del siglo XIX, que trataba Popper de rearmar, no puede ser posible de ser recuperada ahora. Porque es bastante ingenuo que mientras nosotros queramos descubrir una realidad en sí misma, independientemente de los valores, con unas técnicas objetivistas, totalmente realistas, mientras la realidad se está moviendo y se está transformando completamente a nuestros ojos.
Eso es un poco ingenuo. No puede haber una ciencia social que no entienda que la realidad está modelada actualmente. Por supuesto que no vamos a entrar al racionalismo ingenuo de pensar que la razón o alguien modela esto. La modelación quiere decir intervención. La modelación quiere decir capacidad de incidencia. Puede ser que el resultado final de mi intervención no sea lo que haya planificado, pero la intervención es inevitable en la realidad. Entonces, ¿qué tipo de ciencia social se necesita si en realidad ya existe una intervención? Los sociólogos clásicos se negaban a tomar en cuenta el valor, la incidencia de los valores o de la política, porque consideraban que había que construir una ciencia sin valores. Pero esa ciencia sin valores ahora es un poco difícil, porque no hay una realidad objetiva, hay una realidad que se está produciendo. ¿Cómo se conoce, si es que la pregunta vale, una realidad que se produce? Es una pregunta central, donde la técnica y la tecnología han ingresado a coproducir junto con los seres humanos la realidad que los sociólogos clásicos consideraban objetiva, con leyes para poder interpretar. Esa es una pregunta que hay que responderse ahora. Me parece que decir que hay que volver a eso sería una ingenuidad, ya no es posible eso. Los valores son parte de las ciencias sociales de sociología desde el inicio, desde la Revolución Francesa, desde los primeros comités de políticas sociales que se planteaban en la Revolución Francesa para luego hacer lo que llamamos ciencia social. Gran parte de los cientistas sociales, los sociólogos, eran socialistas en un principio, porque apostaban por los valores y la transformación de la realidad. Este elemento era el origen un poco de la ciencia. La vinculación de la sociología con la literatura es absolutamente clara, digamos, sobre todo en Alemania, sobre todo en Inglaterra, donde los sociólogos interactuaban y la sociología era pensada como crítica literaria. Ahí había un periodo muy grande, digamos, de relación entre los valores y el conocimiento científico. Entonces me parece que ese es un elemento importante para pensar ahora. No es posible generar una sociología, una ciencia social que no piense su incidencia en la modulación del mundo, para decirlo de cierta manera. No estoy diciendo que hay que tener un valor político para conocer, hay que ser conscientes de que el conocimiento que se hace está en un mundo ya intervenido y que es imposible conocer sin la intervención del mundo y que es imposible conocer sin que uno piense que también hay formas de intervención inevitable de la práctica sobre el mundo. Entonces, aquí, si la ciencia social va a entender su nueva realidad, evidentemente va a seguir sirviendo, en mi opinión. El segundo elemento del historicismo es que el historicismo, ¿por qué es, en mi opinión, estéril? Porque es parasitario. ¿Cuál es el problema del historicismo? ¿Por qué el historicismo es parasitario? Porque depende de la crítica del poder. Ese es el problema. Depende que cuestione el poder porque se poltrona en un grupo, en un espacio, en un nicho cultural singular, y desde ese nicho singular cultural quiere defender militantemente una investigación, pero no se da cuenta que esta estrategia investigativa o de conocimiento es parasitaria respecto al horizonte de poder. Y esa es una limitación. En ese sentido, comparto con muchas perspectivas de que esa perspectiva culturalista es profundamente conservadora en última instancia, aunque parezca militante. Vamos a militar un grupo, vamos a militar a los LGTB, vamos a militar a etcétera, etcétera, sin cuestionar el hecho de que la militancia es importante. Lo que creo que es clave es entender que en términos de conocimiento esa propuesta es parasitaria. Por lo tanto, esa alternativa, tanto la relativista, historicista, como la ciencia convencional, no son, en mi opinión, suficientes. Entonces, para terminar, este es un contexto muy general, muy rápido, un diagnóstico, porque si no hacemos una reconstrucción de la identidad de lo que es la ciencia social hoy, difícilmente vamos a responder a esa pregunta de si sirve, si es el fin o no es el fin. No es el fin si entendemos estos grandes problemas, ¿no? Para mí es importante un poco recuperar esta idea, pero en un sentido totalmente diferente a la que pensaba Popper, es decir, la idea de diseñar, de ser parte del diseño de la sociedad. El sociólogo o el cientista social, creo yo, ahora debe ser consciente de que es parte del diseño de la sociedad, ya no es un sujeto ajeno a la sociedad. Eso no lo hace menos objetivo, eso lo hace parte de una realidad. Para eso también tiene que modificar su concepción de realidad histórico-social.
porque la ciencia natural, introducida rápidamente a las ciencias sociales, te da una noción de ciencia social estática. Es como si quisiéramos ver al sapo, abriéndolo al sapo para ver si tiene intestinos, si tiene corazón. Hoy es necesario conocer en movimiento. La realidad, cuando hablamos de que la realidad está siendo modulada, es porque se está mirando mucho más que hace 100 años que la realidad está en movimiento, que la realidad es un proceso continuo de transformación y de movimiento. Entonces no hay conocimiento sin el supuesto del movimiento en la realidad histórica social. No estamos hablando de los valores entendidas como ideología, estamos hablando de que eso permite el movimiento de la realidad. Entonces, si seguimos consecuentes con esta idea, para entrar a repensar la ciencia social y la sociología en el siglo XXI, hay que repensar también la formación de los sociólogos, definitivamente. El gran problema está en la formación de los cientistas sociales. Si el problema es la identidad desde el punto de vista de entender qué es la ciencia social, entonces el problema en última instancia es formativo, es decir, cómo formamos a los cientistas sociales. Ese es el problema. No nos podemos formar con la conciencia del siglo XIX, como si estuviéramos descubriendo la ciencia social hermana o dependiente exclusivamente de las ciencias naturales. ¿Cómo podemos formar a este sociólogo? Y ahí viene un problema con este término, el problema más importante para mí. El gran problema del historicismo o del relativista es que es demasiado instrumental, porque solamente piensa en lo efectivo que puede ser su intervención respecto a un grupo de A, B o C. Y por lo tanto ha perdido la gran tradición de la ciencia social, que es, sobre todo, convertirse en pensamiento social. Me parece que ese es un tema fundamental, porque pensar que el conocimiento se resuelve técnicamente es falso, porque así se puede sustituir tranquilamente con cualquier tecnología actual. El conocimiento es capacidad de transformar a los sujetos. No hay conocimiento si no te transforma a ti mismo. Por lo tanto, solo puede haber transformación en tanto que hay pensamiento. Y lo más grave de esta época y para la ciencia social es que no hay pensamiento. Lo instrumental no es pensamiento. Haberse, digamos, vendido, entre comillas, a la instrumentalización de las ciencias sociales es haber negado el pensamiento. Y si negamos el pensamiento, obviamente que estamos enfilados con el desarrollo científico-tecnológico actual, que deshumaniza. Clave es retornar la sociología al pensamiento, porque la máquina jamás va a pensar, porque para pensar hay que plantearse problemas, y una máquina no se va a plantear problemas. Solo un ser humano, solo una sociedad se plantea problemas. Por eso el pensamiento tiene que ver no con la teoría, sino con plantearse problemas. Aprender a plantearse problemas. En la situación actual exige pensamiento, no exige técnica. No exige técnica, exige pensamiento, capacidad de plantearse problemas, capacidad de preguntarse. Eso decía alguna vez un filósofo discutible, Heidegger, ¿qué significa pensar? Decía, Europa no piensa, porque la técnica no es pensamiento. Solo puede pensar aquel que le sucede cosas graves. Y solo al que le sucede cosas graves y se enfrenta a situaciones graves es capaz de pensar. El pensamiento está localizado. Por lo tanto, esta pregunta es el fin de la sociología, nos invita a preguntarnos. Y necesitamos, en mi opinión, más pensamiento en la sociología. Capacidad de volverse sujetos pensantes, que piensen la realidad. Eso es más importante. Es importante que piensen la realidad, la técnica va a aparecer. Yo creo que hay demasiado énfasis en la técnica y poco pensamiento. Entonces, a la pregunta yo diría que no es el fin, pero va a depender muchísimo de cómo releamos nuestra práctica y cómo recuperemos de otra manera nuestra tradición. Nuestra tradición es europea, nos guste o no nos guste, y hay que aprender a recuperar de otra manera esa tradición. Gracias. Gracias a Giovanni por su intervención. Creo que tenemos un panorama muy interesante, muy completo, con lo que nos ha comentado Mario y ahora Giovanni. Pasaremos a la parte en la que todos nosotros, todos ustedes puedan participar. Entonces daríamos la palabra a quienes quieren hacer algún comentario, alguna pregunta respecto a lo planteado por nuestros invitados. Adelante, por favor. Adelante, nombre y... Soy Paola Febrero y bueno, la pregunta es va para la premisa que dijo Giovanni acerca de que nosotros los sociólogos
de cómo nos distinguimos entonces de los filósofos, de la filosofía. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Lau, por favor. Sí, me parece muy interesante las exposiciones, pero este tema de modelar las ciencias sociales bajo el modelo de las ciencias naturales es una vieja discusión, ¿no es cierto? Es una discusión que está dada entre Durkheim y Weber, cabalmente, ¿no es cierto? Durkheim adopta la tradición positivista de recoger, ¿no es cierto?, el modelo de las ciencias naturales para estructurar las ciencias sociales. Weber, recogiendo la tradición alemana, ¿no es cierto?, en parte, discute esa posibilidad, porque plantea que si las ciencias naturales tienen un objeto claro que es la naturaleza y las ciencias sociales tienen otro objeto bastante claro que es el mundo construido por los seres humanos, entonces los objetos y los métodos tienen que ser distintos, ¿no es cierto? Y Weber también plantea el hecho de que el investigador, al mismo tiempo que es investigador, es parte del propio objeto, ¿no es cierto?, porque es parte del mundo de la cultura, el mundo construido por los seres humanos. Entonces no está separado como lo quiere hacer Durkheim, ¿no es cierto?, el sujeto fuera del objeto. Aquí el objeto y el sujeto constituyen una unidad, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que para Weber le permite la identidad a las ciencias sociales. Weber no va a agarrar el modelo de las ciencias naturales, lo va a discutir, ¿no es cierto? Entonces creo que a mí me parece un aporte muy interesante de Weber, ¿no es cierto? Ahora, eso para aclarar un poco este modelaje, ¿no es cierto? Por otro lado, el tema de la neutralidad valorativa hay que tomarlo con pinzas, ¿no es cierto? Y esto nos puede llevar también a una problemática, ¿no es cierto?, que de querer hacer una ciencia séptica. No puede haber una ciencia séptica, ¿no es cierto? Y esto nos puede llevar a darle prioridad a un trabajo de campo en términos de mostrar solo la evidencia, ¿no es cierto?, que de repente nos va a permitir obscurecer la propia realidad. Ahí rescato el tema que plantea Giovanni, la capacidad de pensamiento, de problematizarse, ¿no es cierto?, sobre el asepticismo del instrumento, del método de la tecnología, ¿no es cierto? Creo que ahí tenemos que hacer un equilibrio, que ahí yo también podría rescatar a Weber, pero bajo una interpretación muy particular, ¿no es cierto? Porque Weber es el que pone en el problema, en el tapete, el tema de la neutralidad valorativa, uno de los que pone en el tapete. Y yo lo rescataría en el sentido siguiente, en que, ¿no es cierto?, el sociólogo tiene que ver cómo los actores sociales disputan sobre determinados objetos. Cómo disputan la democracia, cómo disputan el poder, cómo disputan qué sé yo. Es decir, y esos actores sociales tienen intereses, y esa disputa está en función de sus intereses. Entonces el sociólogo tiene que interpretar ese sentido que los actores le dan a sus acciones en términos de la disputa sobre determinados objetos, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos, ahí no vamos a estar, digamos, en el mero campo de la neutralidad valorativa, aunque Weber lo propone, que el sociólogo debe alejarse de sus propios valores para entender el sentido subjetivo que los actores les enlazan a sus propias acciones, ¿no es cierto? Pero ahí estamos viendo cómo se mueven los intereses, cómo se mueven las contradicciones, ¿no es cierto? Los intereses confrontados, cómo los actores van, ¿no es cierto?, dándole sentido a sus acciones, y al darle sentido a sus acciones están construyendo la realidad social, ¿no es cierto? O sea, estoy plenamente de acuerdo que tenemos que trabajar ahora con el hecho de que la realidad social se construye, y también es una vieja discusión, no es nueva, ¿no es cierto? La realidad social, hay sociólogos que plantean el peso de la estructura social sobre la determinación de la estructura sobre las conductas de los individuos, y ahí los individuos están
con un marco de acción muy restringido. Pero hay otros sociólogos, entre ellos Weber, que dan importancia al campo de la propia acción y de cómo los seres humanos construyen la sociedad a través de sus acciones. Entonces esto nos lleva a que la sociedad o la realidad social se construya. Es importante también en esta necesidad de repensar la sociología y de rearticular este tema, como decía Giovanni, de la identidad, ¿no es cierto?, de la sociología, ¿no? Pero ahorita se me ha ido la idea. Ahí lo dejaremos. Ahí lo dejaremos. Se me ha ido la idea, pero quería decir algo. ¿Alguna pregunta más? En una segunda vuelta, si hay posibilidad. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo tengo unas dudas porque, bueno, yo al leer, digamos, el título de esta presentación, en realidad, o sea, sí pensaba, digamos, en el libro que mencionaba Alison, pero también pensaba que iban a tocar el tema de un poco, tal vez, el acceso laboral del sociólogo, porque creo que es algo bien complicado, digamos, o sea, ya con mis compañeros, digamos, estando en quinto año, claro, estamos en seminario de fuentes, estamos intentando hacer investigaciones que satisfagan, digamos, nuestras expectativas, las expectativas de los docentes, los requerimientos académicos, digamos, y que es complejo, ¿no? Pero creo que también hay una situación de realmente no saber qué viene, qué nos depara en el futuro, porque, digamos, aquellas personas que consideramos que han hecho sociología, a través de qué herramientas han podido tener el privilegio de sentarse, pensar y hacer una investigación, ¿no? Creo que muchos de ellos son, por ejemplo, docentes, entonces tienen un sueldo fijo de docentes que les permite hacer eso. Y hay muchos otros, digamos, que trabajan a través de consultorías de un año, que creo que son investigaciones que al final terminan siendo o teniendo una rigurosidad académica bastante pobre, digamos, ¿no? En el sentido de que son 6 meses, es un año, o trabajando en institutos donde hay mucha gente que se presenta, hay una competencia laboral bien fuerte, y que entonces es como que una situación de realmente el fin de la sociología está determinado por, bueno, un fin de la sociología estaría determinado por el acceso, digamos, al mercado laboral, tal vez la rigurosidad científica, es como, siento que son preguntas que o sea, las hago justamente desde esta posición de incertidumbre, ¿no? Y que creo que ustedes tienen un bagaje un poco mayor para responderlas. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a los comentarios y reflexiones de Mario y de Giovanni. Bien, yo voy a un poco responder o comentar alguna de las dos últimas que me atañen. Por un lado, este tema de la neutralidad valorativa y lo del empleo. Sí, yo estoy de acuerdo con Raúl y tal vez mi enunciación ha sido muy tajante, pero en realidad el tema de la neutralidad valorativa es muchísimo más complejo que pensar que es un absoluto al que se puede acceder, digamos, y todo solo está en evidencia, o por otro lado, digamos, pensar que no es necesaria. A mí me parece que es en realidad algo más complejo, y yo nunca lo he abordado en pocos momentos en términos epistemológicos de mis investigaciones, solamente me tocó un poco pensar eso en torno a la memoria y a la realidad, llamémosle, o a la verdad de los testimonios en torno al 52, y poco entrándole a ese tema, a mí siempre me sirven dos enunciaciones. Por un lado, todo lo que trabaja la filosofía analítica inglesa, ¿no? Y Donald Davidson, que al final él dice, bueno, evidentemente hay todo un digamos, él dice, true is true to the facts, la verdad es verdad según los datos. Ahora el tema es que los datos están construidos culturalmente, la sociedad se construye, hay posiciones, pero la sociología tiene que tomar en cuenta eso autorreflexivamente para asumir una neutralidad valorativa en el marco de una sociedad y de una construcción de la realidad donde esa neutralidad es imposible a priori, digamos, ¿no? Es decir, casi un simulacro de neutralidad. Y la otra, a mí me encanta esa metáfora de Clifford Geertz, que él dice, bueno, ni siquiera el quirófano más aséptico del mundo es totalmente aséptico. Siempre un quirófano está, por lo menos, contaminado. De hecho, aquí escuchaba, había historias de algunos doctores que se chupaban en el quirófano y demás, pero digamos, el quirófano más
aséptico, no es totalmente aséptico, pero él dice es mucho mejor operar a alguien en un quirófano que operarlo en un desagüe, digamos, ¿no ve? Entonces, a mí me parece que no hay que pensar en la neutralidad valorativa como un absoluto, sino más bien pensar cómo podemos mitigar lo menos posible nuestros prejuicios, y ahí hay técnicas que para mí siempre me han sido muy útiles, ¿no? Todas las ideas de Bourdieu sobre la objetivación participante o el autoanálisis de un sociólogo, o incluso pienso también en todos los procesos de autorreflexividad, ¿no? Yo creo que ahí el punto de fondo tiene que ver con lo que tú decías antes de Weber, es decir, darse cuenta que nosotros no estamos mirando la realidad desde afuera, sino que formamos parte de ella y que nuestros prejuicios interactúan con otros y con intereses y demás. Pero para mí ahí la salida es reflexiva, y además me parece que estas cuestiones se solucionan mejor en investigaciones prácticas concretas que a veces en reflexiones epistemológicas, es decir, por ejemplo, en concreto de la Isla del Sol, nosotros hicimos una investigación en la Isla del Sol para el PIEF con Ruth Bautista y Violeta Montellano, y ahí teníamos dos problemas nosotros. Uno, que era muy complejo, que era el hecho de que la Isla del Sol, en sentido estricto, digamos, históricamente tenía dos comunidades, pero una de las zonas de la comunidad, bueno, había dos comunidades, Yumani y Chaya, y una de las comunidades, que era Chayapampa, por cuestión del turismo, se había separado y proclamaba que era una comunidad. Entonces, desde un punto de vista, habían tres comunidades, y desde el otro punto de vista, habían dos comunidades, y eso, después de que nosotros, años después de que acabamos nuestra investigación, eso reventó en un conflicto que ha sido muy doloroso, ¿no? Yo recuerdo que inevitablemente con el equipo que era Violeta Montellano y Ruth Bautista, es inevitable, sí, fuimos asumiendo bandos, es decir, Violeta Montellano, que hacía el trabajo de campo en Chaya, que se había vuelto muy amiga de una familia de campesinos ahí, ella cada vez fue saliendo diciendo como no, pero ¿sabes qué? Chaya, la Isla del Sol tiene dos comunidades. Y yo y Ruth Bautista, que teníamos relaciones más cercanas con la gente de Chayapampa y vivíamos ahí, a veces salíamos y decíamos, no, son tres comunidades, ¿no? Y era inevitable que salga un poco eso, pero en el fondo, lo que teníamos que hacer nosotros no era asumir una posición, sino lo que tú decías, dar cuenta de las discusiones en juego, digamos, ¿no ve? Entonces, ahí la neutralidad valorativa es una cuestión muy concreta que permite dar cuenta antes que caer en los prejuicios que teníamos. Un segundo ejemplo que para mí fue muy sorprendente es que antes de ir a la Isla del Sol hicimos un balance del estado de la cuestión y encontramos un libro de, entre comillas, de filosofía, muy entre comillas, en realidad un libro más New Age, de un investigador, un filósofo que había ido a la Isla del Sol y que en realidad todo el libro era casi una alegoría New Age de concepciones andinas sobre el tiempo, Pacha, sobre el anticapitalismo y demás, ¿no? Y era un solo informante el que él tenía, y cuando nosotros empezamos a trabajar mucho tiempo en la isla, resulta que había sido un comunario que en los 70 y los 80 muy vinculados a grupos New Age, pero como no cumplía con la comunidad había sido expulsado, ¿sí? Entonces todo el trabajo de campo prácticamente era de un solo comunario marginal que construía todo un relato muy idílico sobre la isla, un poco después recuperado por ejemplo por Choquehuanca y los guerreros del arco iris y demás. Y eso yo creo que tiene que ver justamente con lo que tú decías, no es imposible pensar una neutralidad valorativa absoluta, pero en el trabajo de campo justamente el error es pensar que todas son evidencias y más bien no trabajar los datos de manera reflexiva, triangulada, ¿no? Entonces para mí es casi como un tipo ideal, digamos, de términos weberianos. No existe la neutralidad absoluta, pero es una exageración que nos permite mitigar lo más posible nuestros valores, nuestros prejuicios. Ahora yo creo que es esencial, lo segundo que tú decías, tomar en cuenta que la sociedad sobre la cual nosotros investigamos también está construyéndose y nosotros influimos en esa construcción, ¿no? Pero yo creo que eso no es tan nuevo como pensamos. Me parece que ahorita por el algoritmo y demás y por la tecnología pensamos que el sociólogo va a influir mucho o puede influir mucho o intenta influir mucho o debería influir mucho, o por otro lado que la sociedad ya está construida, pero yo recuerdo mucho una cosa que yo trabajo bastante ahora es la escuela de Chicago, la primera escuela de Chicago, y todos ellos, Park, Burgess, todos ellos, realmente lo que les interesaba era incidir en la planificación urbana en Chicago, y sus estudios están pensados para cambiar los estigmas sobre los procesos de
encarcelar a los negros, sobre construir una nueva forma de un ordenamiento urbano, ¿no? Y ellos están conscientes de que hay un discurso anterior desde el poder y desde los funcionarios que construyen una imagen de Chicago, digamos, ¿no ve? Entonces, me parece que, como decía, son debates viejos que asumen nuevas intensidades por el contexto. Y sobre el acceso laboral del sociólogo, yo creo que es clave. Yo aquí creo que la palabra que usaba Rebeca, que para mí es central, que es la incertidumbre, es una cosa que cubre a todas las disciplinas hoy, no solamente a la sociología. Es decir, Martuchelli en este libro sobre Chile dice que una de las características ahorita más importantes en las sociedades es la incertidumbre y las inconsistencias posicionales, digamos. Es decir, la gente cada vez ve más sus posiciones como muy frágiles y efímeras. Y, por ejemplo, yo ya he escuchado algunos relatos muy fuertes, por ejemplo, desde arquitectura, desde diseño gráfico, desde ingeniería, que te están diciendo ya no va a haber empleo, es la muerte del diseño gráfico. Yo creo que hay que hacer un análisis más detallado, contextual, para ver la situación. Y en el caso boliviano hay determinaciones mucho más precisas para definir la capacidad del empleo en Bolivia, digamos, ¿no? Es decir, ahorita es una situación muy dura, no solo a nivel estructural, global, a nivel global, sino que a nivel coyuntural una serie de espacios de investigación se han cerrado, que eran tradicionales. Es interesante porque, como diría Merton, una de las consecuencias imprevistas de la acción es que resulta que USAID, que la veíamos muy imperialista y todo, pero había sido una gran financiadora de investigaciones trans, identitarias y tal. Entonces, bueno, hasta el hecho de que Trump haya llegado al poder nos ha perjudicado como sociólogos y sociólogas. La coyuntura política, el hecho de que hemos estado de alguna manera a través de algunos profesores y docentes muy cerca también para poder tener empleo en el Estado plurinacional. Pero yo creo que esa cuestión contextual no inhibe el hecho de que estamos enfrentando un problema muy complejo, ¿sí? Y aquí una salida posible que yo pienso es una que yo conversé hace unos años de nuevo con Danilo Martuchelli, que para mí fue muy particular, porque Danilo Martuchelli se ha labrado una posición absolutamente importante y hegemónica en el campo intelectual francés, pero él me decía: estoy cansado de formar a doctores que no van a tener trabajo, porque ahorita en el último concurso en Francia para un profesor en sociología, creo que de América Latina o historia de América Latina, para un puesto habían 120 postulantes, y de los 120, 8 eran, sobre todo yo diría 8 de las cuales 6 eran mujeres, tenían postulaciones tremendamente fuertes, con artículos publicados, doctorado a los 27 años, todo eso, digamos, ¿no ve? Entonces Martuchelli me decía: estoy cansado de formar gente porque no va a tener trabajo. Y él lo que hizo, porque tenía espaldas muy anchas, es como que formar una maestría de sociología aplicada realmente, en el sentido de una cosa que aquí a las viejas sociologías le causa escozor, pero es trabajar con las empresas directamente. ¿Por qué? Porque la sociología tiene una serie de habilidades que no tienen otras disciplinas que nos hagan los espacios. La psicología, por ejemplo, y todo el tema de los recursos humanos y demás, o el marketing. Pongo algunos ejemplos, ¿no? Él me decía, por ejemplo, uno de sus alumnos está haciendo su tesis doctoral sobre el maquillaje en la India. Pero me decía: el problema es que los marqueteros, la India es tan grande y los marqueteros trabajan con encuestas medio baratas y todo. Él era un etnógrafo del consumo, entonces él entraba a los más profundos mercados, de Nueva Delhi, y les pregunta, conversa con las mujeres sobre el tipo de maquillaje y tal, y ahora trabaja para, no sé, de maquillaje, para una de esas grandes marcas francesas pomposas de maquillaje, ¿sí? Ponía otro ejemplo, por ejemplo, de todo un estudio sobre, que ellos hicieron para Sony o para Samsung, sobre qué tipo de ustedes que usan tantos auriculares son mejores para los jóvenes, los chiquititos, los amplios. Entonces, y él ponía otro ejemplo, por ejemplo, cómo muchas veces algunos de sus alumnos de esta maestría trabajaban en bancos o en colegios, por ejemplo, trabajando de una manera mucho más lúcida que las y los psicólogos en torno al manejo de grupos sociales y tal, ¿no? Y el último ejemplo que ponía es que muchas veces los grandes datos, por ejemplo, ponía el ejemplo de un estudio cuantitativo muy amplio que comparaba por qué las personas preferían, pueden sonar problemas muy de la élite, pero nos podemos encontrar otros, digamos, por qué si las personas preferían
millas extras en sus viajes o acceder a objetos y regalos. Parece una soncera, pero eso para Franz era enorme y tenían un montón de datos, y fueron los sociólogos los que encontraron una cosa que a veces cuesta encontrar, que es el por qué, no solamente el cómo. Entonces, lo que yo creo es que a veces nuestra sociología, yo también diría que un poco la clase media y la clase alta le tiene medio pánico al mercado, le tienen pánico a la empresa privada o estigmatiza mucho a la empresa privada, y yo creo que una salida sería abrirnos espacios de acción en la empresa privada, tomando en cuenta más que es una empresa privada muy desfalleciente en Bolivia, es muy precaria, pero yo creo que, por ejemplo, para cuestiones vinculadas al consumo, para cuestiones vinculadas al manejo de personal, a los recursos humanos, tenemos muchísimo más habilidad que los marqueteros o que los psicólogos, y eso ya también tiene que ver con cuestiones de contexto, es decir, cada disciplina también se va ganando sus posiciones. Entonces yo creo que yo soy un creyente que la sociología tiene que ser una disciplina que investiga, y para la empresa, para el capital, para el mercado también la investigación es útil. Entonces yo creo que habría que tratar de pensar más en el mercado, en la inversión, en las empresas privadas, y darnos cuenta que lo que hacemos puede ayudar mucho a transformar la realidad, pero también tiene fines instrumentales que en este momento son útiles por lo que tú decías, porque si no, el empleo es cada vez un problema más complejo, ¿no? Esa sería una respuesta provisoria, pero por lo menos una luz para pensar una beta de análisis. Gracias, Mario. Vamos a escuchar a Giovanni ahora. Bien, la pregunta de pensar que pensar significa filosofía implícitamente trae aparejado, creo yo, un complejo, ¿no? Un prejuicio. El pensamiento no es de la filosofía, el pensamiento es una condición humana, no es de la filosofía. No puede ser el pensamiento solo de los filósofos. El pensamiento es condición humana. El problema está cómo el pensamiento se trasluce en el cientista social, que evidentemente es una persona que trabaja empíricamente. Esa es una diferencia. Ahora, en el trabajo empírico, en la investigación, ¿es necesario el pensamiento? Claro que sí, ese es el problema. Lo peor es oponer empirismo a pensamiento, eso es grave. Eso sí es grave, y eso va de la mano de pensar que el sociólogo solo necesita investigar o necesita técnicas de investigación. Eso es anulación del pensamiento. Y este es el gran problema de la formación de las ciencias sociales, que cada vez que nos estamos vinculando solamente a un problema laboral, pensamos que el problema se resuelve técnicamente. Y al resolver el problema técnicamente, abandonamos el pensamiento. O sea, no solamente dejamos de ser buenos profesionales, sino dejamos de ser seres humanos, porque el pensamiento es un rasgo fundamental de la humanidad. Eso primero porque, para entender que cuando se dice que hay ausencia de pensamiento, es porque el problema es que con una sociedad tan tecnificada, el problema es que se olvida este rasgo de la humanidad. El ejemplo lo tenemos aquí cuando nos imponen a nosotros una malla por competencias. Claramente aquí esto está traído de la mano de una moda que llega tarde, porque esto ha sido introducido en Europa en la reforma de Bolonia de los años 80 y ha fracasado en Europa. Y aquí se introduce. El problema de la forma como se está introduciendo, para que ustedes lo analicen bien, es que están pensando que es una técnica. Que es una técnica que se puede aplicar y que cada docente tiene que aplicar el método de la competencia y técnicamente va a resolver. Ese es el problema, porque no hay pensamiento. Yo coincido con el profesor España. Necesitamos pensar, ¿qué quiere decir capacidad de preguntarse? Eso debe trasladarse a la formación del cientista social. No es un filósofo, cierto. No es un teórico, cierto. Pero se le enseña teoría como si fuera como un turismo de conceptos, como un culturismo de autores. Entonces, ¿dónde está el pensamiento ahí? ¿Dónde está la recuperación en la tradición sociológica del pensamiento? Es decir, ¿qué problema ha pensado Weber? ¿Qué problema ha pensado Durkheim? Antes de decir, ¿qué dice Durkheim sobre, digamos, el hecho social? ¿Qué es lo que todo el mundo repite? Obviamente ahí está el problema de la ausencia de pensamiento, porque siguen reduciendo la teoría a la técnica, es decir, al concepto. Hay una mala comprensión del pensamiento y mala comprensión, en mi opinión, de la teoría. La teoría no es concepto, es mucho más que eso. Es problema, capacidad de preguntarse, y la respuesta al problema produce pensamiento, y el pensamiento puede producir teoría. Ese es un elemento. Por eso también coincido con lo que dice el licenciado España, son viejos temas, igual Mario.
Pero el problema no es que sean viejos, el problema es cómo los traemos al presente. Siempre van a ser viejos temas. El problema es cuál es nuestra tradición desde donde nosotros pensamos, eso es importante. Y desde ahí hay que recuperar estos viejos temas que son importantes. Yo creo que en la época en que se discutía la sociología, que también habla Mario de los interregionistas simbólicos, no había la idea de especialidad de la sociología. Por eso es que ellos estaban preocupados en la relación entre lo que producen y el impacto social y político. Solo una especialidad técnica de reducir a la ciencia social a un aspecto técnico ha hecho que se abandone esta parte que era el principio fundamental de las ciencias sociales desde su origen. Todos estos pensadores tenían claridad que lo que hacían intervenía en el mundo. Pero cuando a partir de la Segunda Guerra Mundial el cientificismo se apropia de las ciencias sociales, la ciencia es una técnica que evidentemente solo busca la especificidad de tu actividad y piensas que puedes vivir de esa especificidad de tu actividad. Ahí viene el problema laboral. ¿Es posible ahora en este mundo vivir de la especificidad de una formación? Eso es altamente discutible. Yo creo que ahí tiene que ver sobre todo con pensar Bolivia, y es clave para responder el problema laboral. Hay que responder el problema de cómo piensan las ciencias sociales de Bolivia. Porque si no respondes ese problema o esa pregunta, no vas a poder responder. No es una respuesta que se pueda resolver, se pueda plantear de la misma manera en Francia o en Ecuador o en Perú. En Bolivia tiene mucho que ver con cómo estamos pensando Bolivia, la sociología boliviana, cómo piensa Bolivia hoy. Esa es una gran pregunta, que parece que nos hemos olvidado, porque eso debe trasladarse a los cursos en términos de debate, no de posicionamiento ideológico para adoctrinar, sino para pensar, porque hay muchas cosas de Bolivia que evidentemente falta pensar. Nadie, por ejemplo, piensa que en una economía donde hay casi 80% de informalidad, se quiere formar profesionales para una formalidad que no existe. Nadie, por ejemplo, se ha puesto a pensar la investigación es un nicho tan restringido que no puedes formar solo investigadores en un espacio social donde no hay fomento a la investigación, pero le sigues metiendo porque es parte de tu identidad, pero sí es identidad sin realidad, sin discutir el problema de a qué realidad los vas a insertar. Por eso cuando yo hablaba de diseño, estaba pensando en mi experiencia en Bolivia, como parte de muchas cosas. Porque lo que yo he notado en la experiencia que yo he tenido es la dificultad de encontrar cientistas sociales que sean capaces de entender que el problema, lo que estamos viviendo, puede ser resuelto por ellos. Ellos siguen pensando que el problema es lo que les han enseñado, o te piden, por ejemplo, investigadores, que quieren investigar, por ejemplo, en problemas que plantea el Estado o el gobierno. No va a funcionar ahí, porque el objetivo del Estado es totalmente diferente, pero sí puede haber conocimiento. No sé si me dejo entender. Sí puede producir conocimiento. El desarrollo de una sociedad como la boliviana necesita conocimiento. Y el cientista social puede ayudar a producir ese conocimiento. No a descubrir, sino a producir el que se necesita. Por ejemplo, una cosa que a mí me parece básica, la neutralidad valorativa planteada por Weber, por eso lo ha constreñido a la universidad. Porque la universidad crea las condiciones sociales para la neutralidad. La neutralidad no es un valor, no es un principio, hay condiciones sociales para que haya neutralidad. En Bolivia es difícil que haya condiciones sociales para eso. ¿Y por qué no los cientistas sociales piensan cómo creamos condiciones sociales en un estado, en una sociedad como la boliviana? Gran pregunta para la ciencia social. Porque si no hay condiciones sociales, ¿qué tipo de profesión vas a tener? ¿Acaso la profesión es solamente ideal? Solamente te forman en la universidad y automáticamente vas a tener mercado laboral. Eso es imposible. Si no sabes relacionarte con qué realidad te estás vinculando, te tiene que ayudar supuestamente tu formación para entender, no como teoría, sino como problema. Porque la realidad boliviana, su desarrollo es un problema. No es una respuesta que esté técnicamente definida en los clásicos de la sociología, es un problema. Y ese problema hay que aprender a pensar y resolverlo como sociólogo o cientista social. Hay un espacio enorme. Una de las cosas que nosotros investigábamos, por ejemplo, sobre el tema del deslinde jurisdiccional en Sucre, sobre el tema de la justicia indígena originaria, la gente obviamente desde la teoría cuestiona eso, no es, podemos estar de acuerdo, pero cuando ustedes miran los fallos, se van a dar cuenta que los jueces utilizan a cientistas sociales para hacer esos fallos. Y generalmente son antropólogos los que definen esos fallos. Y cuando los antropólogos hacen trabajo de campo, encuentran que en realidad en los pueblos donde se solicita el deslinde jurisdiccional,
los propios comunarios, o entre comillas, se crean la idea de que están administrados por una justicia originaria, cuando en realidad esa no existe en términos teóricos, se la producen, porque es la ausencia de la ley. No hay ley en ciertos lugares de Bolivia y ellos desarrollan respuestas básicas y simples desde su sentido común, y a eso le dan el nombre de justicia originaria. Uno diría, delito, esto no es lo que decía. No, están produciendo la sociedad, están produciendo lo que después, porque eso se va a volver fallo, luego se va a volver una norma, y eso va a ser parte de la discusión de lo que se llama el derecho, ¿cómo se llama? Consuetudinario, y va a ser como referente para juzgar cualquier futuro deslinde jurisdiccional, pero es algo producido por los sujetos en concordancia con lo que releva o no un cientista social ahí. Esto es importante, o sea, por eso hablaba de la palabra, entre comillas, diseño. Es clave entender que el cientista social es parte de un diseño total. Ahora, debe saber cómo está Bolivia. Para mí eso es fundamental, por eso es que no es solamente un asunto digamos así, no es solamente un asunto de formarlo para insertarlo. Eso yo creo que ya no existe, como lo ha dicho perfectamente Mario. Hay una enorme volatilidad, pero lo que estamos mostrando como volatilidad es que el mundo desaparece en términos de nuestro control. Ahora, yo diría una cosa, qué bueno sería que los cientistas sociales apoyaran al diseño actual, pero yo diría que están ausentes del diseño actual frente a la tecnología, al algoritmo, están completamente ausentes. Mientras tengan problemas ligados a la academia y no tengan problemas ligados a la realidad, obviamente van a estar desenchufados. Este me parece que es un problema más sobre todo de nosotros, de América Latina, ¿no? Como la formación nuestra viene de Europa, obviamente nosotros pensamos que podemos adoptar los puntos de vista de los europeos para demandar a nuestra profesión lo mismo, pero resulta que la realidad nuestra no tiene nada, poco que ver con la que los europeos viven. ¿Y cómo resuelve esto la academia? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo resuelve esto la formación de los sociólogos en Bolivia? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo resuelve eso las ciencias sociales? Si resuelves negando la política, creo que es un gravísimo error. Nunca nos hemos preguntado por qué aquí no funciona la meritocracia. ¿Por qué tanto en el ámbito formal como en el ámbito informal? Porque si van a las empresas privadas son primos, son hijos, son sobrinos los que están, y si van al Estado son correligionarios del partido. ¿Por qué no funciona la meritocracia? ¿Alguien se ha preguntado eso? Pues que de frente hemos dicho, aquí no hay meritocracia y no sirve. ¿Cómo se ha procedido? ¿Se ha procedido a preguntarse o se ha procedido simplemente a juzgar? Hay que preguntarse. ¿Qué hace la carrera para responder a esta pregunta? ¿Por qué no se puede en Bolivia desarrollar una meritocracia? ¿Es posible? ¿Hasta qué punto? ¿Hay condiciones sociales para esa meritocracia? ¿Ha hecho Bolivia? ¿Ha producido esas condiciones sociales o no las hay? ¿Por qué entre cualquier partido igual va a ser exactamente lo mismo? Porque no hay condiciones sociales para una meritocracia, en mi opinión, pero no hay un trabajo sobre eso, no hay un estudio sobre eso. Se considera que ese estudio es político, ideológico. Ese es el tema. Por eso yo criticaba la idea de la ciencia del siglo XIX, porque de alguna manera se traslada aquí cuando planteas la discusión de salir de la política. La política es parte de la realidad boliviana. Ningún sociólogo podría anularse. No estoy hablando de contenido ideológico, de decir posición ideológica. Estoy hablando de la realidad movida por parámetros políticos. Entonces, ¿cómo puedes quitar la política de tu análisis de la realidad? Si eso te está demostrando que es parte constitutiva de la realidad. ¿Por qué lo hacía Weber? ¿Por qué discutía eso Weber? ¿Por qué discutía eso Durkheim? ¿Por qué discutían eso los sociólogos norteamericanos de principios del siglo XX? Porque su realidad era política, por eso lo discutían. Y se hacían cargo de la realidad política. ¿Qué hacemos nosotros? Negamos esa realidad política por considerarla ideológica o de un partido. Creo que ahí está el error de concepción de la universidad frente a lo que pasa fuera de las aulas. Y eso debe ser incorporado. Me parece que ahí podemos resolver grandes problemas, porque en mi opinión y en mi experiencia hay muchísimas cosas por hacer, hay mucha cosa en este país que se puede hacer, pero no encontramos posturas y posiciones de cientistas sociales. Estamos esperando que nos vayan a contratar y nos van a pedir por nuestro currículum. Lo que va a funcionar es siempre el amiguismo, el compañero, el del partido. Eso va a funcionar. No va a funcionar otra cosa. Luego vamos a renegar y vamos a decir, este país no sirve, y vamos a tirar como alguien su título en la plaza Murillo, porque no sirve, porque no estamos entendiendo la realidad. Yo estoy diciendo que estoy a favor de lo que estoy viendo, tampoco estoy diciendo que me gusta,
Estoy diciendo que es importante primero entenderla y luego insertarse en esa realidad. Bien, quiero cerrar el seminario haciendo 2 o 3 acotaciones. Primero, que el haber realizado este seminario sobre el tema provocativo del fin de la sociología ha sido positivo, porque nos ha abierto, ¿no?, una serie de ideas, de reflexiones importantes, sobre todo por el excelente abordaje y la reflexión del tema que han hecho Mario y Giovanni, ¿no? En segundo lugar, estamos reposicionando un debate que ha estado, sobre todo muy subterráneamente, no solamente en la carrera, sino a nivel más general. Y creo que esto que ha estado ahí de una manera muy latente, ahora se pone en una vigencia manifiesta para poder, ¿no?, tener estos temas como parte de la agenda de la carrera de sociología. Y este momento ha resultado importante al respecto, ¿no? Y a partir de esto surgen muchos otros aspectos que tienen que ver con la propia historia del debate en la sociología a nivel general y también en Bolivia. Y creo que, como lo han planteado Mario y Giovanni, nos ayuda muchísimo a poder avanzar en esta línea. Por tanto, quiero agradecer a ellos, agradecer a Alison, agradecer a todos ustedes, y que sirva esto como plataforma para seguir discutiendo temas fundamentales que están relacionados a la vida de la carrera, a la vida de los sociólogos y a la vida de todos nosotros que estamos como docentes y estudiantes. Muchísimas gracias por su presencia, y tenemos el próximo jueves el siguiente seminario sobre el tema sociología e inteligencia artificial. Muchas gracias.